damos la bienvenida a Adriana Carla Gorlero, que se encuentra en Argentina. Adriana Carla, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿cómo estás? Qué lindo encontrarnos. Yo feliz de poder hacer esta entrevista que nos ha costado. Yo también, yo también. Debe ser que, bueno, algo tenemos que decir distinto, ¿no, Adri? Seguramente. Sí, sí, yo confío en eso. Cuando algo no sale, hay que dejarlo a ver qué otra posibilidad ofrece. Así que aquí estamos, otra vez, con mucho frío en Buenos Aires, mucho frío. Bueno, yo estoy Y en Bogotá aislamiento todavía. y te cuento que también, hoy en particular hace mucho frío. Bueno, Adriana Carla Gorlero es, ¿se puede decir consteladora, Adri? Se puede ¿Consteladora? decir, en realidad mi primer título es facilitadora en constelaciones familiares, y, pero sí, nos decimos consteladoras. Bueno, Adriana, ¿cómo prefieres que te diga? ¿Adriana o Carla? Sabes que nunca te lo pregunto Como quieras. bien. Son mis dos nombres, porque en So- realidad Adriana es el nombre de los papeles, sí, y Carla es el nombre que me querían poner de bebé y que no se podía, entonces para mí los dos tienen igual valor. qué Y bien. hay gente que me conoce para mí está bien cualquiera, el que te resulte. Bueno, Adriana Carla es facilitadora de constelaciones familiares, una herramienta que yo siempre recomiendo, que cada vez la gente conoce más. De hecho, la propuesta es que esta conversación, esta entrevista la enfoquemos no tanto a explicar qué son las constelaciones familiares, sino el aporte que ha hecho Adriana Carla precisamente a las constelaciones, porque me parece que tiene una visión muy particular. Como todo, cada persona le pone a lo que hace su sello. ¿Y cuál dirías tú que es el gran diferenciador de lo que podría ser las constelaciones tradicionales o las que propuso Hellinger, Bert Hellinger, que ya sabemos que él mismo las fue modificando a lo largo de los años, pero cuál es el diferenciador y desde dónde entras tú a hacer constelaciones familiares? Eh, la verdad que es una pregunta amplia. Lo importante, Sibert inició, es el creador de constelaciones, y en el final de su vida hizo un cambio profundo, enorme, a la manera tradicional de las constelaciones, que le dio lo que nosotros llamamos las fuerzas del amor. Ahí le dio una fuerza de sanación y de entendimiento impresionante. Y con respecto a mi trabajo, en realidad las constelaciones me encuentran a mí. Yo estaba trabajando hacía varios años en situaciones de violencia de género y con personas adultas que en su infancia habían vivido situaciones de abuso sexual, hombres y mujeres. Y bueno, venía trabajando con eso desde la antropología y desde la biodanza, que eran muy ricas ambas, pero fue el conocer constelaciones que me di cuenta que realmente ahí había una ruptura con el modelo tradicional, y creo que esto es lo nuevo que trae constelaciones familiares, y que también asumo es muy difícil de aceptar porque es muy disruptivo, porque la constelación familiar lo que propone es incluir, incluir e incluir, a lo bueno y a lo malo. Entonces, en este sentido, bueno, la gente que ha trabajado antes conmigo y ahora confía porque ve sus resultados, pero una persona que por ahí no conoce constelaciones familiares y está dentro de una problemática así, eh, a veces es difícil la aceptación, pero, pero realmente la fuerza de la vida va hacia la inclusión y hacia la aceptación de lo que ha sucedido, y de
y de la unión entre víctima y victimario. Bueno, la violencia intrafamiliar es un tema muy difícil de manejar. Y yo creo que las constelaciones han abierto esa puerta para un manejo del amor, un manejo de la inclusión, como dices tú, aunque es inevitable, ¿no? También como que yo he visto que la gente a veces sale un poquito lastimada del momento, en el momento, pero luego viene esta reconciliación. Por ahí no es en el momento de la constelación, pero sí como que un tiempo. Y yo me acuerdo, Carla, que bueno, cuando yo hice mi asistí a mi primera constelación, nos decían que no se podía decir nada hasta después de 6 meses. Yo no sé si eso sigue funcionando así en lo que tú haces. No, mira, ahí hay varias cosas que tienen que ver con los cambios que propuso Hellinger en el final de su trabajo. Sí se puede constelar seguido, digamos, no hay un límite de tiempo, eso ya cambió. Y lo que sí sucede es que la constelación es entrarse en otro estado de conciencia. Entonces a veces la persona se queda en un trance que tiene mucho de sensación física, porque hay toda una renovación celular. Imagínate que de pronto volviendo al tema de la violencia de género, imagínate de pronto que alguien, que su tema sea que no puede vincularse bien en sus parejas, y la constelación le esté mostrando que en su interior hay un gran dolor porque entre su madre y su padre había violencia. Ajá. Y imagínate que lo más probable, esta es una constelación ficticia, digamos, pero lo más probable es que esta mujer descubra un amor profundo por ella y él. ¿Y qué significa esto? Una ruptura absoluta con su manera de pensar como venía antes, y poniéndolo al padre en el lugar del malo y a la madre en el lugar de la víctima, y de repente la constelación muestra que está constituida por ambos, por ella y él, que sus células es una alquimia imposible de dividir, más allá de lo difícil que haya sido su vida con un papá y una mamá así. Entonces, imagínate el sacudón enorme de esa persona. ¿Qué le decimos? Quédate en vos. No lo intentes explicar. Es desde ese lugar que se dice, no, no lo hables, no lo saques. Quédate con esto nuevo que ha aparecido. Claro, y bueno, yo quise conversar contigo también en estos días porque viene la celebración del Día de la Madre el próximo domingo y en muchos países de América Latina y en la comunidad hispana de Estados Unidos. Es un rol que nos cuesta, ¿no? Que nos cuesta tanto para ejercerlo nosotras, este desapego o, bueno, cada una a su estilo, em, pero creería que es un vínculo muy importante, Fuerte. de Sí, tus sí. órdenes del amor. ¿Cómo ves ese rol de madre? ¿Cómo lo ves en la cantidad de constelaciones que tú has hecho? Em, ¿Encuentras alguna evolución, digamos, de lo que era una madre? No sé, hace tanto que haces las constelaciones de lo que hoy se encuentra. ¿Cómo ves ese rol? ¿Cómo ves la evolución del rol de madre? Yo lo que veo con la gente bueno, que constela es que se ocupa de sí. Entonces toma su lugar de persona autónoma y se ocupa de sí. También lo que veo al inicio, por ejemplo, es que las madres jóvenes, más jóvenes que nosotras por ahí, vienen a la constelación con una gran soberbia, como diciendo, bueno, yo soy buena madre porque abrazo a mis hijos, los beso, los cuido, los quiero. Y en realidad lo que te dice constelaciones familiares es que la madre que tuviste es perfecta y el padre también. ¿Por qué? Por una cuestión
básica y biológica. No serías quien sos si no vinieras de ese hombre y de esa mujer en ese momento exacto. Si hubiera sido al otro día, serías tu hermana melliza, por ejemplo. O si hubiera sido al año, no serías vos, sería... Entonces, esta cuestión que tienen las generaciones jóvenes de sentirse que son mejores, es grave. Es grave porque no están tomando la vida tal cual es. Y la vida tal cual es viene de la madre y el padre biológicos que tenemos. Y ahí también es entendible, porque hay una gran fantasía de que la vida debería ser maravillosa. Y no lo es. No lo es. Y nosotras podemos ser tal vez mejores en algunos aspectos, porque por ejemplo, a veces, no en todas las familias, pero por ahí en las familias nuevas, nuestras madres, nuestros padres no han podido acceder a la universidad, no han accedido a derechos como nosotras tenemos, o sea, han vivido en un contexto sociohistórico, cultural totalmente distinto. Entonces es probable que nosotros tengamos mejores vidas, más conocimientos y más libertad. Pero eso lo único que hace es que tengamos y que podamos tomar más responsabilidad por nosotras, en trabajar nuestros traumas. O sea, tenemos un abanico de herramientas, constelaciones, montones. Entonces, lo que se nos pide en este momento histórico es, bueno, hacete cargo de tu ser, de tus dolores, de tus miedos, y viví. Eso va a hacer que no le carguemos a nuestras hijas o a nuestros hijos con nuestras frustraciones. Claro. Y eso supone sanar con la generación anterior también. Claro, Creo sí, que, creo que esta herramienta apareció en un momento muy importante porque, bueno, no es un secreto que esta es la generación de los divorcios, digamos, de las últimas 2 décadas, 3 décadas de los divorcios relativamente concertados, relativamente acordados, ¿no? Porque antes yo creo que también la gente se separaba, pero se separaba en violencia. Cada vez menos. en violencia, mira, en mi familia, por ejemplo, mi bisabuela materna se separó de mi bisabuelo materno. Y ella vivía en una casa, y en esa época se trabajaba mucho en el campo, entonces ella vivía en una casa. Para mí, en mi familia, es de larga data la cuestión de la separación entre las personas. No había una posibilidad legal, pero sí había. Bueno, ese es el claro ejemplo. La bisabuela Pilar es el primer registro que tengo en mi árbol de alguien separado. Creo que hablaban de la separación de cuerpos, lo cual Sí, me gusta mucho como imagen. claro, existía la separación de bienes, la separación de cuerpos, y legalmente Bien, sí. todavía estamos hablando de 2 años de convivencia, es decir, que mientras tú sigas conviviendo, compartiendo la misma habitación y obviamente una vida conyugal, hay unión de hecho, así no exista un matrimonio ni religioso ni civil, hay una unión de hecho. Pero yo creo que esas separaciones de pronto eran más genuinas en un punto. Por ahí se decían de todo, ¿no? O por ahí no, y había asesinatos, había homicidios, había envenenamientos, cosas Sí, macabras, porque como la gente no se podía separar, pues recurrían a cosas terribles. Y yo creo sí. que la versión moderna de eso puede ser la pugna de abogados, ¿no? Puede ser que en un punto es como una evolución. Ok, ya no nos matamos tanto como en el pasado, pero nos seguimos matando, evidentemente. Ahora, Y sí, sí, adelante, adelante. no, dime tú lo que querías preguntar. No, como redondeando, digamos, creo que el momento en el que aparecen las constelaciones
nos ayuda a transitar eso, porque es el momento de enterarnos de un montón de cosas que de otra manera tal vez no las sepamos. A mí me ha tocado en constelaciones ver que la gente se entera de cosas, aunque no es la verdad revelada, uno siente que sí, uno siente que ahí pasó lo que la constelación sugiere. Es muy fuerte tener que enterarte que a tu abuela la mató tu abuelo o a que tu tía envenenó a no sé quién, pero, eh, pero si estamos en una transición hacia la transparencia, pues, pues hay que afrontarlo, ¿no? ¿Te ha tocado ese tipo de situaciones? Sí, y lo que hace la constelación es mostrar aquello que es necesario que se incluya. Ujú. Y por eso es que aparecen bueno, en las constelaciones, como vos sabés, lo que aparecen son movimientos físicos muy lentos. Entonces de pronto la persona se tapa la boca y ahí hay un gran secreto, o de pronto algo en el cuerpo muestra esto que vos decís, que hubo un asesinato, un homicidio, una tragedia o algo muy doloroso. Y esto restablece el equilibrio, porque muchas veces la clave en constelaciones es esto que hablábamos hace un ratito, que es la inclusión. Todo lo que forma parte de nuestro sistema familiar tiene que tener su presencia. Lo bueno, lo malo, los perpetradores, todo. Cuando hubo una gran tragedia, eso de alguna manera, no es que no lo sepamos, lo tenemos en el cuerpo, porque hay algo a nivel celular, de la misma manera que se traslada en el ADN determinadas enfermedades, que vos mirás y decís, bueno, a tal grupo familiar se le traslada continuamente la diabetes, por ejemplo, y no Sí. otras enfermedades. Con las cuestiones familiares también están presentes. Tal vez, por ejemplo, es más fácil verlo en la cuestión cotidiana. Niños y niñas que se pelean en la escuela, o al contrario, son victimizados en la escuela, pueden estar mostrando situaciones que es necesario ver y reconciliar, de por ahí un abuelo, una abuela, un tatarabuelo, y que de repente ese niño o esa niña lo están trayendo acá más liviano, pero que para la familia tome conciencia de alguna situación de profunda agresividad. mm, Imagínate que un siglo atrás no era como hoy, que por ejemplo la homosexualidad, la bisexualidad, los hijos fuera del matrimonio, las segundas casas que tenían a veces, eh, todo eso es nuestra riqueza, es parte de nuestro sistema. Sí, era como normal en ciertas regiones de Colombia y te diría que todavía hay canciones que hablan de la sucursal. Y Ah, claro. era la casa alterna y más o menos todo el pueblo estaba enterado de cuál era la sucursal, la oficial y la sucursal. Y bueno, yo creo que eso ha venido cambiando. Yo creo que para bien, en el sentido de que tenemos Sí, relaciones un poco más honradas, más honestas, pero no por eso menos dolorosas, porque también, em, sí. si bien todo eso lo alimentaba el miedo, por ahí, el miedo especialmente de las mujeres a perder el sostén económico, a perder, bueno, la posibilidad de tener un marido, etcétera, un hogar. Pues ahora yo creo que ese miedo no existe, aunque la sostenibilidad económica para las mujeres todavía Sí. no estamos en Pero lugar. vos fíjate que es importante esto que vos decís, porque muchas veces, bueno, vos viste, Argentina y muchos lugares hay una gran manifestación de lo que es la violencia de género, y a veces desde lugares de muchísima agresividad y muchísimo enojo, que es como irse al otro polo, ¿no? En constelaciones hablamos de polaridades. Entonces,
Cuando te vas al otro polo, que es al destruir al hombre, o todo lo que significa el hombre y su lugar, tampoco resuelve. Y en este sentido, bueno, yo sé que es difícil lo que digo de tomar, pero es lo que es. Nosotros necesitamos incluir al hombre, y también necesitamos, porque estamos pudiendo en este momento hacernos cargo de nuestra posibilidad de educación, de trabajo, que sí es cierto, es difícil, pero también es difícil para el hombre en este momento. O sea, el hombre no la tiene fácil desde lo económico. Estamos en un momento, en un contexto histórico que no es el mismo ni siquiera que el de nuestras madres. No, estamos en un cambio de, Absoluto. de modelos Pero, y yo creo que sí, venimos, sí, no sé, 2, 3 generaciones en las que la mujer cambió por completo su esquema productivo, cambió por completo su enfoque de las relaciones con los hombres a todo nivel, amistad, trabajo, bueno, pareja, cambió su modo de ser mamá también, ¿no? Porque nos distanciamos, ya no pasamos tanto tiempo con los hijos como las mamás de otras épocas. Entonces, yo creo que en las 2 generaciones anteriores, toda esta presión sobre la mujer de que hay que inventarse una nueva forma de ser mamá, de ser esposa, de ser profesional, como que hay una carga muy grande, pero bueno, ese es el desafío y no sé, ese es el desde ese lugar, cuando tú dices, bueno, las mujeres jóvenes llegan con cierta soberbia de estar haciendo bien como mamás, pero no tendrá que ver también con lo que la época nos está pidiendo. Eh, la época es otra, las herramientas son otras, las posibilidades son infinitas. Lo que sí, como vos dijiste, el ser humano, la mujer y el hombre no están exentos de dolor. El cambiar duele, el elegir una profesión o una vida diferente a la de mamá y a la de la abuela, a veces a niveles muy profundos te genera mucha culpa. O sea, la persona que hoy por hoy tiene todas las posibilidades que no tenían las anteriores, tampoco está exenta de culpa, de miedo, de dolor. Y en el caso, Lo que sí tiene herramientas para transitarlo. claro, en el caso de la maternidad, ¿no? Pensando en nuestra fecha, nuestro mes de mayo, Sí, em, bueno, hay que pensar que nuestras bisabuelas, abuelas no podían elegir, es decir, no había, aunque te cuento que mi abuela practicaba métodos de anticoncepción naturales, claro. Sí, tenían sus sí, métodos, siempre, ¿no? por supuesto. De planificación, pero hay Sí, sí, muchísimas más mujeres casi sometidas por creencias religiosas a tener los hijos que mandara Dios y a concebir casi sin ganas, o sea, en medio de la obligación con el marido, la obligación con la familia, pero no eran precisamente, no se hacían mamá de pronto con esa ilusión de las generaciones actuales en donde la que se hace mamá por convicción es porque realmente quiere ser mamá, ¿no? Y hasta está dispuesta a ir a un banco de semen o a adoptar, pero venimos de unas mujeres en donde muchos debimos ser accidentales también, ¿no? sí. Ahora también, no es tan lineal la cuestión de la elección de cuándo y cómo. No es, digamos, mira, lo que te ofrece constelaciones es el agradecimiento profundo a la madre y al padre biológicos. ¿Por qué? Porque ahí está tu vida. Y ya, con esa vida Y vos todo lo haces demás. lo que querés. Claro, no hay, hacia atrás no hay reclamos. Ahora, es muy fácil que te lo diga yo ahora y a vos que ya tenés experiencia en constelaciones.
Viene una persona que ha tenido situaciones dificilísimas de dolor, padres y madres que los han abandonado, o que tenían adicciones, o una de las cosas más difíciles, además del abuso sexual, es la pobreza extrema. Yo he visto cómo por ahí tercer generación, nietas de una abuela y un abuelo que han sido muy, muy pobres y que sus nietas están bien, el dolor profundo que hay por eso que han vivido. O sea, son situaciones que dejan mucho rasgo, dejan mucho en el ADN familiar, digamos. La pobreza extrema y las situaciones de abuso o los homicidios o los suicidios. Son grandes marcas. Pero hacia atrás, nosotras mirando esas generaciones, lo único que cabe es el agradecimiento. Y el entender que esas fueron las circunstancias que tuvieron que vivir ellas y ellos. Y también lo que nos cabe, y que tenemos grandes herramientas, es aliviar nuestro trauma, porque para llegar a ese agradecimiento profundo, muchas hemos tenido que desandar los dolores de la infancia, de la juventud, los que sean, desde situaciones sexuales no deseadas, no lo sé, infancias con mucho dolor, alejamientos, abandonos. La posibilidad nuestra para mirar hacia atrás con agradecimiento es resolver nuestros traumas, honrarlos, darnos cuenta que esta que somos, las profesiones que elegimos, los hijos y las hijas que tuvimos, las parejas, tienen que ver con esto que se ha ido tejiendo a lo largo de los años. Porque también no seríamos las que somos sin esas experiencias. Claro. Bueno, tú mencionabas también en algunos de nuestros encuentros el respeto por el hombre, ¿no? El Uh-huh. amar, porque también estos divorcios, por más que se hagan legalmente, se trate de hacer equitativo el tema del dinero, todavía hay mucho rencor, hay mucho resentimiento, hay poco diálogo, hay una gran incomunicación y prácticamente los hijos quedan atrapados entre esta, ¿no? Entre esta dinámica entre mamá y papá. Sí. Podemos ¿Cómo podemos ejercer este rol de mamás sin contaminarlo con el dolor de la pareja? Mira, muchas veces aparece a constelar lo que yo digo la paradoja, porque personas, sobre todo mujeres y también varones, ahora se están sumando más varones, que aman profundamente a sus hijos, ¿no? Dicen, es yo todo por ese hijo. Y no respetan que ese niño o esa niña no son solamente suyos, son de ese hombre o de esa mujer, son con ese hombre y esa mujer. Ujú. Entonces ahí hay una cuestión que también tiene que ver con el agradecimiento, porque si a vos, esa niña o ese niño te llenan la vida de alegría, destinás todo tu trabajo y tu tiempo a ese cuidado, y vos no estás viendo, o la persona no está viendo que no viene de generación espontánea, viene del vínculo profundo, profundísimo, del más íntimo que dos personas puedan tener, de la sexualidad sagrada, porque cuando hay un niño, una niña, ahí hay un acto increíble, el máximo acto de naturaleza de un hombre y una mujer. Entonces, también ahí hay que dejar de lado la soberbia y bueno, cada uno es la madre y el padre que pueda ser. Por supuesto que vos le decís esto a una persona que se está haciendo cargo pura y exclusivamente de un hijo o una hija, y la otra parte no está más, o se fue, o nunca estuvo, es difícil, pero en la profundidad hacia ese niño, porque además, si no estamos repitiendo lo que sucede atrás, que de repente te dan a elegir entre mamá y papá y no podés. No podés.
Es como que te dan a elegir qué pierna querés, la derecha o la izquierda, no podés. Es muy buen ejemplo. Ahora, Adri, yo no, bueno, me pongo en tus zapatos, ¿no? Yo en lo particular no podría ser consteladora, porque creo que a ti te sobra esa capacidad de descubrir en un segundo una mirada, un gesto, como bien tú dices, que es muy corporal el lenguaje de la constelación, pero me parece que se necesita algo más. Probablemente tu formación de antropóloga también cuenta, pero ¿cuánto de intuición hay en las constelaciones? O sea, esa capacidad de captar la otra información. Mira, la herramienta más maravillosa que nos dio Hellinger el último tiempo es lo que él llamaba el centro vacío, y que es una conexión con lo que vos podés llamar tu guía interno, que no es, es algo que empezás a trabajarlo y te va brindando información, y que todas las personas lo tenemos. Podés llamarlo intuición, pero en realidad no es de la consteladora, es la información del campo. Y es más que nada la información que trae la persona. Nosotros estamos ahí como si fuéramos un canal súper limpito, digamos, ajustado, y esto es la diferencia de las nuevas constelaciones con las antiguas. El canal, o sea, la consteladora, está totalmente al servicio de la constelación, casi no habla. No, en todo caso, te pones en alianza con el sistema familiar de la persona. Entonces, si de pronto se nota ahí que lo que está faltando, por ejemplo, para una mujer o para un hombre, es que mire al padre o a la madre de su hijo, el campo mismo te lo va a mostrar. Claro. Porque la clave es, bueno, hay que poner al que falta. Ujú. Y en la vida, y volviendo al tema de la violencia de género y del vínculo entre las parejas ahora, hay una violencia que es muy fuerte, que realmente atraviesa y que seguramente nuestras abuelas y bisabuelas la han utilizado, que es la del desprecio al hombre, Ajá. o la de la indiferencia por el hombre. Entonces, esto es algo que nosotras tenemos que empezar a descubrir en nosotras mismas, porque todo, hombres, mujeres, todos los géneros que se te ocurran y las sexualidades a las que las personas adhieran, tienen que estar presentes, simplemente porque existen. Entonces es importante que incluyamos al hombre, y es importante que el hombre también pueda tomar su lugar, porque no sabemos muy bien cómo es sí conocemos la mujer de hoy, porque se muestra, porque sale en la tele, porque protesta, y es fantástico. Vas a ver que desde las antiguas sufragistas, allá en Inglaterra en el 1900 y pico, hasta ahora, el camino de lo que se llamó el feminismo, y que ahora es el neofeminismo, tiene un tránsito que lo podés recorrer, pero al hombre en su camino de evolución, o de transformación, o de ocupar un nuevo rol, no lo vemos demasiado. Es verdad. Hay Y, que mirarlo, y hay, porque esos son los hombres con los que vamos a hacer pareja. Porque si no, no estamos viendo nuestra pareja, nuestra posible pareja, y nos claro, estamos encontrando con hombres iguales a los que nos enojábamos. pero de alguna manera yo siento que los chicos, los varones de 20, 25, Sí, 30, ya alcanzan a ser hijos de mujeres mm, que fueron a psicólogo, que hicieron sanación de mil maneras,
más rápido que los hombres, ¿no? O sea, digamos que si lo vemos así, sin Sí. en más sexualidades, la mujer entró más rápido a terapias, a herramientas Ujú. de sanación, que recién el hombre está accediendo a eso. Luego, la mujer realmente ha aportado algo en la educación, en la crianza, por lo menos desde un lugar más reflexivo. Entonces, estos nuevos hombres que salen a formar una familia, algo tienen distinto con respecto a los hombres de hace unos Seguramente. años Sí. que... Mira, fíjate que, por ejemplo, hay un tema que nos atraviesa como humanidad, que es el tema del coronavirus. Ujú. Y hay 7 mujeres que son las que están llevando a cabo la mejor manera de vivir el coronavirus en sus países. Una de ellas es Angela Merkel, en Dinamarca también, en Islandia también. O sea, hay una nueva manera de ser mujer que es muy productiva, no solo a nivel económico, sino a nivel social, de producir cosas, cambios, transformaciones. También hay un nuevo hombre, o hay un hombre que vive distinto. Nosotras a veces lo que tenemos es que nos damos permiso rápidamente. La generación anterior no tenía permiso para enojarse porque no estaba bien visto. Una mujer que se enoja, no, la mujer No, estaba destinada. era uno Bien, de los ahí estamos, pecados. exacto. El hombre no tenía permiso para sentir, no tenía permiso para mostrarse sensible. Y bueno, tiene que tomar ese permiso. Pero lo tiene que tomar a su ritmo y nosotras tenemos que confiar en el proceso. Mira, una de las cuestiones más importantes para una constelación es confiar en el proceso de la persona. El proceso para salir de su trauma, para reinventarse. A veces nosotras estamos mirando la problemática de alguien y nos parece que es así, de rápido, y esa persona tarda años. Bueno, la humanidad no se construye solo de mujeres despiertas. Es imposible. Entonces también nos cabe esa reflexión hoy, cómo que de nuestra parte hay que poner o abrir o mirar para que todas las personas tengan lugar. Bueno, en orden de factores, la Sí, exclusión, los secretos, la violencia, que puede ser, todo está conectado, ¿no? Pero sí. si habláramos de un ranking, digo, tratando de identificar esos factores que ojalá, y esas prácticas que ojalá no tengamos más, precisamente es decir, si estamos como podando el árbol, ¿no? Y Sí. embelleciendo esta plantita, bueno, en ese orden, ¿qué es lo que más daño hace en un sistema familiar, Adri? Eh, Situándonos en nuestra generación de personas que estamos vivas y que tenemos hijos, hijas, algunas tienen ya nietos, la clave es el agradecimiento a todo lo que sucedió en nuestro sistema familiar. Y también el hacernos cargo de que en nosotras habita todo. Habita la agresividad, y habita el amor, habita la violencia, y habita la compasión, y que estamos fluyendo con eso, y que nos van a suceder cosas continuamente. Imagínate, de repente una humanidad que estaba conectando con toda su espiritualidad, y de repente el mazazo de una epidemia, una pandemia como esta. ¿Cómo? ¿Cómo a nosotros? Sí. Entonces creo que la clave es el agradecimiento a todo lo que vivieron los anteriores, con un profundo respeto por sus situaciones y sus circunstancias,
y el hacernos cargo de lo que nos sucede a nosotras. Porque la única manera de mirar lo que es la violencia intrafamiliar o lo que ha sido el abuso sexual en una familia es con gran compasión. Bueno, la persona se acerca a una constelación, digamos, yo por lo que he visto y también bueno, leyendo casos, ¿no? Se acerca con mucha tristeza, se acerca con mucho dolor, con enojo, Sí. y también se acerca con la expectativa de que en las 2 o 3 horas o el tiempo que sea, si es una constelación individual, como que bueno, ya se resolvió, aquí se resolvió todo. Y bueno, hay cosas que no, como bien decías hace un rato, tardan años. ¿Qué les dices tú a esas mujeres que ven la constelación como si fuera, no sé, pasar por el sauna? Eh, Y es un buen y muy buen inicio en sus vidas, que te trae mucha fuerza, pero no, a veces no es suficiente. Eh, el otro día hablábamos que cuando, por ejemplo, que es muy fácil verlo en las adicciones, o en la obesidad, o en la anorexia. De pronto una constelación te puede mostrar lo profundo, ya sea el dolor que has tenido en el vínculo con mamá o con papá, o algún dolor tremendo de la infancia, o lo que sea que uno esté tapando con la gordura, o quitándose de encima con la bulimia. La constelación te lo va a mostrar, pero es necesario un trabajo continuo, un cambio. Constelaciones es una filosofía de vida, es mucho más que una terapia. Cuando uno entra a trabajar esto, está continuamente mirándose, viendo qué es lo que le trae su realidad, viendo qué es lo que te trae la persona que viene a constelar, qué resuena con vos. A veces pasa un tiempo que vos decís, uy, todas las constelaciones es el mismo tema. Bueno, hay algo de mí que está resonando. Y como en la humanidad, los grandes temas son mamá, papá, la vida, la muerte y los dolores, los profundos dolores. No hay más. Que el profundo dolor puede ser emocional, puede ser físico o puede ser mental. ujú. Bueno, Y las grandes tragedias sí. siempre son las mismas, son los suicidios, los homicidios, las bancarrotas, las epidemias, las guerras. Y sigue pasando, ¿no? Lo que pasa es que en una versión situacional distinta, con un escenario distinto, con una ropa distinta, con unos hábitos distintos, pero la problemática es la misma porque las emociones del ser humano son las mismas, ¿no? ¿Sí? El dolor de la traición, el dolor del fracaso, el dolor de la frustración, que digamos hoy tenemos más herramientas como estar acompañados por un psicólogo, por un coach espiritual, bueno, lo que sea. Mm, ¿Será que nos falta, qué es lo que nos falta desde la antropología, Adri? ¿Educación, incorporar en la educación emocional? ¿Qué es lo que nos falta? Esta es mi experiencia. Yo creo que lo que necesitamos es mirar lo que sucede, sentir lo que sucede, expresar, o por lo menos dejar que si estamos tristes. Y también, ahora que hablas de la antropología, hay cuestiones que antiguamente estaban muy presentes y ahora se han perdido. Por ejemplo, los ritos. Vos Mm, imaginate que en esta pandemia nadie puede enterrar a sus muertos, ni puede, no sé cómo es allá,
Pero aquí, si Igual, una persona se enferma y muere de coronavirus, va a pasar sus últimos momentos sola, así es. aislada, sin nadie. Eso es un gran trauma para el que muere, que lo resolverá con las herramientas que tenga al respecto, y para su familia. Sí, pues esto nos va a dejar más de un trauma en más de una dimensión, Exactamente. Entonces, económica, afectiva, familiar, social, o sea, realmente tal cual. cuando nos despertemos de esto nos vamos a encontrar con un montón de espinas. Y también te vas a encontrar con todo lo que has podido transformar y entender y aceptar y cambiar antes del aislamiento. El proceso personal que hayas podido hacer y las modificaciones y tu mirada con respecto a la vida, porque puede que se salga distinto, por supuesto, y con todo esto que vos decís, pero también puede que este gran cambio pueda ser la tierra fértil para otra cosa, no sé si a nivel global, tal vez sí, pero seguramente a nivel individual, porque vos podés hacer lo que quieras, o sea, podés transitar esto sacándote fotos en Instagram y haciendo como que no está pasando, o podés fluir con todo desde la tremenda angustia y tristeza que nos provoca una situación así y la tremenda alegría que te da a decir, estoy en un lugar protegido y haciendo lo que nos gusta. O sea, poder poner todo lo que el ser humano tiene disponible. La verdad es que la vida no es fácil y no está exenta de dolor y está llena de polaridades y la verdad es que las tragedias de la antigüedad siguen presentes y así es la vida. Había una frase que decía Marianela Vallejo, es la consteladora con la que fui la primera vez aquí en Bogotá. Increíble, una señora de una gran sabiduría. Bueno, ella decía, cuando ponía en boca de uno lo que tenía que decirle a ese pariente que a lo mejor ni conocía, ¿no? Bueno, no supe hacer distinto. Y a mí me provocaba un poco como de, claro, es ejercer la compasión, es como perdonarlo sí o sí, porque no supo hacer otra cosa. Entonces, bueno, yo pensaba, ¿no? Y con una amiga a la que fuimos también, eh, si ya pensáramos eso de todo el mundo, ya habría gran comprensión. Sí, El tema es que que no todos pensamos lo mismo, ¿no? O sea, mientras no, yo ubico al otro en una condición de que no sabía lo que estaba haciendo, de que no tuvo las herramientas, de golpe la mirada del otro hacia mí es totalmente distinta. Y está partiendo del hecho de que yo fue premeditado, lo busqué. Entonces creo que en ese desequilibrio también hay un desencuentro y también un cansancio, ¿no? Digamos, no sé si has podido ver que como que en las familias no todo el mundo va a sanar. Es como que uno, dos, como que van jalando esta transformación del clan. ¿Cuál es tu mirada al respecto, Adri? creo que somos una generación bisagra, en el sentido que estamos con una mirada hacia atrás, en la que agradecer absolutamente que estamos vivas, tal vez por la violación del tatarabuelo sobre la tatarabuela que engendró al bisabuelo, no lo sabemos. Y yo estoy viva por una circunstancia terrible. Entonces esa mirada de infinito agradecimiento a lo que ellos vivieron, biológicamente, si lo pudiéramos ver en cadenas de células y después ver hacia adelante que tenemos unas hijas preciosas,
decimos, bueno, todo estuvo perfecto. Y es difícil, porque nosotras estamos en, por un lado, una gran sabiduría y una gran comprensión, pero no dejamos de ser seres humanos, rodeados de este contexto en el que por ahí la persona que está al lado te sigue juzgando, y está bien, porque también la clave, y no lo quiero decir de una manera porque sé que es difícil, para todos, para mí es difícil, es la aceptación de todo como es y todos como son. El respeto, ¿no? Exacto. Se podría llamar respeto por el dolor, respeto por la condición, respeto por la situación. Mm, Sí. Y respeto por el, la persona que ejerce grandes violencias, ya sea simbólicas, políticas, económicas, eh, vecinales, personales, el niño que agrede a nuestro hijo o nuestra hija en la escuela, el gran respeto a esta gran diversidad humana. Adri, Y entender, discúlpame que te interrumpí, perdona. no había nada más. Te quería preguntar, bueno, una situación es ir a trabajar algo es decir, la gente va a trabajar cosas como no consigo pareja, no me sostengo en los trabajos, no puedo tener hijos o no puedo superar el duelo de X o tal. Em, es decir, buscamos soluciones profundas a problemas casi un poquito materiales, ¿no? En el tema del trabajo, del dinero. Mm, en lo que tú has visto, ¿cuánto influyen las creencias religiosas, por ejemplo? Porque hay mucha gente que no entra a constelaciones, que no le abre la puerta a las constelaciones por un prejuicio de carácter religioso. ¿Qué les puedes decir a esas personas? Vos sabés que la creencia se manifiesta en la constelación. Cuando una persona está, porque la verdad es que las creencias son de mucho sometimiento para las personas. No solo las creencias, sino los grupos, porque generan mucha culpa cuando una desea abandonarlos. Digamos, una creencia religiosa que tiene que ver con la trascendencia está muy bien porque eleva a esa persona o la nutre, pero cuando esa creencia se transforma en un sometimiento que no la permite avanzar, ahí estamos en un problema, porque se transforma en una limitación, en algo que no trascendés, que sucede lo mismo con los grupos o con tomar decisiones que sos la primera del clan familiar que las toma, o con los grupos de amigas del secundario, del primario, en fin, la creencia en todo sentido, que se instaura así como un deber ser, es muy limitante. De lo que tú has visto, Adri, hay un peso muy importante en las palabras, ¿no? Hay ciertas palabras que como que se quedan ancladas en la mente, en el corazón, pero también, digamos, los actos violentos, ¿no? Entre unos y otros, entre la palabra y la violencia física. ¿Cuál dirías tú que atraviesa más a las mujeres? Creo que depende de la persona. A veces ni siquiera la palabra ni la violencia física, a veces el silencio es profundamente violento para alguien, doloroso. O, lo que quiero decir es que depende de la persona qué es lo que la va a lastimar más. Pero también depende de cómo está, porque una cosa es la niña o el niño ante esa situación
de la que no es responsable y no se puede escapar, digamos, lamentablemente la tiene que vivir, porque es en su casa o en su colegio o es de alguien mayor. Ahí queda como trauma. Pero cuando ya somos adultas, lo que hay que mirar ahí es, bueno, qué es lo que más te lastima, si es la indiferencia del otro, la palabra, el insulto, la descalificación, o a veces el chiste, por ejemplo, o el golpe, no lo sé. Pero lo que hay que mirar en la persona adulta, hombre o mujer, es qué hay detrás de eso. Porque ya ahí, por ejemplo, si es en una pareja o entre una sociedad o entre una amistad, entre iguales, ahí seguramente ese acto a la que está afectando es a la niña Ujú. que no resolvió. Entonces, inmediatamente lo que alguien de tu misma edad o de tu igualdad de jerarquía, digamos, te dice, no te llega a vos, adulta, sino que Ujú. inmediatamente te lleva a la niña. Lo que hay que mirar y resolver y apachuchar y amar es la niñita. Porque una vez que esa niña entendió con sus ojos de adulta o con su cuerpo de adulta, entendió que bueno, que eso ya pasó, lo que aparece ahí es lo que aparece en la mayoría de las constelaciones, que es, la historia no cambia porque son hechos significativos que tienen una fecha, tienen un momento, tienen un tiempo, pero nuestra mirada compasiva, inclusive hacia nosotras mismas de niñas y hacia la persona que ocasionó eso, lo que hace es resignificarlo. Claro. Y bueno, los conflictos con las personas que ya partieron de este mundo, pues bueno, las constelaciones aportan como que también un mensaje de esperanza, como la posibilidad de decir lo que no se dijo, pero cuando los conflictos son, están activos y son con las personas con las que estamos compartiendo, o sea, el trabajo, la amistad, la misma familia, ¿cuál es tu sugerencia al respecto? Es decir, porque no es lo mismo ir a constelar y encontrarse con un mensaje del tatarabuelo, ¿no? Eh, frente a una situación que me está pasando con alguien muy cercano, ¿no? En mi experiencia, lo que yo siempre le sugiero a las personas es que constelen, eh, yo siempre les digo lo mismo, lo que te conmueve. Lo que te conmueve en este sentido, lo que te mueve, ya sea una situación que por ahí para el resto parece insignificante, como puede ser tu vínculo con tu compañera de trabajo, o con tu socia, o con una hermana. Lo importante es que vos puedas darte cuenta que eso te conmueve, ya sea que te emociona, que te angustia, que te da dolor, o que te toma el estómago, o que te duele la cabeza, pero hoy por hoy les decimos que constelen lo que sienten que es lo que las está conmoviendo en este momento, Ujú, ujú. porque tiene una riqueza tan profunda la vida cotidiana. Y voy a un ejemplo común, si vos, no sé, ves en un edificio, la persona encargada de ese edificio te genera la peor de las iras o de anda a mirar esa sensación y ese sentimiento, porque seguramente trae una profundidad de tu vida que no tiene nada que ver con esa persona en sí, sino con cuestiones tuyas. De hecho, muchas veces, bueno, en los talleres hacemos ejercicios que tienen que ver con ver qué sucede con una persona a la cual no respeto o me irrita, que a veces es una persona pública, digamos, alguien que encendés el televisor y la ves y te irrita. ¿Sí? Bien, entendés de lo que te hablo. Sí. Entonces, eso tiene una riqueza, porque en general cuando uno mira a esa persona y después se da vuelta a su infancia,
seguramente hay algo de la infancia que esta persona te lo trae. Te dispara la emoción, ¿no? Es como, Sí, sí. desde el Y punto de cuando vista uno bioenergético, es lo mira, como que uno vuelve a la misma frecuencia, exacto, aunque las circunstancias sean distintas, como que te dispara exacto, la misma frecuencia sí. y, y, Te lleva al mismo lugar. y eso no lo vas a poder evitar nunca. O sea, la única solución es acá, ¿no? Es en uno, porque Es acá. afuera la situación se va a repetir indistintamente, eh, sin que lo podamos evitar. O sea, estamos expuestas a pasar por una experiencia que nos va a disparar la misma emoción 1000 veces. ¿Cuál es tu recomendación después de una constelación? ¿La persona debe estar en una terapia? ¿O de qué manera? Porque como que se entera del problema, pero ¿cómo llega a la solución? Sí llega a la solución. De hecho, a veces no, pero en general la persona siente ese alivio y hay algo que se modifica sustancialmente en la constelación. Pero a veces es importante que sostenga ese cambio y a veces una persona tiene demasiadas cosas y le viene bien otros soportes. Eso también depende de cada persona. Por ejemplo, cuando hay traumas difíciles, que en realidad me rectifico, traumas que han calado muy hondo en una persona, en su corporeidad, en su emoción, en su vida. Entonces es importante trabajarlos mucho y a veces si la persona que está en constelaciones no tiene posibilidad de trabajar el trauma, bueno, tendría que trabajar el trauma. Lo que quiero decir es que sí, la constelación en general te lleva a la solución, y eso se nota porque la persona se aleja caminando hacia su propia vida. Pero es muy importante que también vaya viendo otras posibilidades, que eso ya no lo sé, puede ser desde PNL, disciplinarse en yoga, cambios de alimentación, nutrición consciente. Muchas veces, por ejemplo, vienen a constelar con sus terapeutas de tipo gestálticos o transpersonales y están ahí, terapeuta y consultante, y hay algo de la constelación que les permite además evolucionar en la terapia. Muchas veces participa la terapeuta o el terapeuta, y es muy rico para todos. Depende de cada persona, pero lo que sí es cierto es que es como la alimentación. Sí, bueno, Es la como la que alimentación. yo tengo es de resolución, digamos. En la constelación es increíble y por ahí uno va a resolver un problema y se encuentra con otra información que igualmente Sí, le, lo sana. O sea, el sí, saber es sanador, saber algo. De pronto no sí. lo que yo esperaba saber. Eh, Claro, tal es decir, cual. yo voy porque quiero saber por qué no consigo trabajo y de lo que me entero es que mi abuelo se quebró, ¿no? Tuvo Mm, una sí, bancarrota. Eh, pero luego, si es una constelación, también yo creo que eso hay que decirlo, Adri, hay constelaciones que francamente no, me parece que no están hechas con el rigor eh, y con el amor, porque yo creo que por un lado tiene una técnica, tiene una metodología, y por otro lado tiene una intención y una capacidad de amor muy grande de la persona que constela. Eh, bueno, una, Hellinger habla de ¿Cómo los puede órdenes del una, amor. claro, cómo puede una persona reconocer cuando una constelación no está siendo hecha? eh, Porque hay gente también que dice, no, yo fui a la constelación y no me sirvió de nada, ¿no? Y lo toma como si hubiera sido, no sé, una experiencia ahí teatral, mucha gente lo dice,
¿cómo reconocer, o sea, cuáles son, como, si es que existe unos parámetros de lo que es una constelación, por lo menos lo más ajustada a su creador, a lo planteado por Bert Hellinger? La clave es, hoy, lo último que nos dejó Hellinger es que la persona que está facilitando la constelación no interfiera. Digamos, antes lo que había era mucho direccionamiento. Ahora no, ahora vos vas a una constelación y vos más que nada observás el movimiento. Es esto, es bien, es un sistema que se pone en movimiento y que cuando dicen soluciones porque se mueve hacia donde está el conflicto, que por ahí el conflicto que la persona presenta es con lo laboral, y de repente su representante se mueve y se da vuelta y mira allá a lo lejos, y es este tatarabuelo que vos decís. Y la facilitadora está ahí, sosteniendo, acompañando, diciendo cuando hay que decir algo, pero es la fuerza del campo lo que lleva a que algo primero se muestre. Porque lo más rico que tiene la constelación es que te muestra la profundidad. Una vez llega perfecta, ¿no? Se sienta a constelar y tu representante te muestra que estás devastada por dentro. Por ahí se tira. Eso es lo importante, es que te muestra y la persona se reconoce en eso. Sí, Y total. por lo que sea, por lo que sea, pero te muestra tu profundidad, o sea, ¿qué hay en tu esencia? ¿Un cansancio infinito o un duelo no resuelto que por ahí tiene 20 años? Una situación de aborto que son dolorosísimas, una lealtad a una ancestra, a un ancestro, te muestra tu profundidad. Y eso se muestra solo, o sea, estando en eje, ¿no es cierto?, al servicio de la constelación. Y después la misma constelación te va a mostrar hacia dónde podés ir. Si de repente la constelación te muestra, bueno, tenés toda tu vida por delante, está todo disponible, y vos volvés al mismo lugar, con la misma persona, a repetir la misma situación, porque hay algo que te vuelve a llevar ahí. En este caso, En ese caso, o por ahí lo que estás viendo no te gusta, es demasiado difícil. Mira, también hay que respetar mucho lo que la otra persona desea ser y hacer en su vida. Si de pronto te encontrás con alguien que allá y entonces ha sido víctima de algo, que eso ya pasó, no sé, pasaron 10 años, 15 años, 20, 25, y hoy ya no es esa persona, ya no, pero sin embargo hay algo de sí que sigue condicionándose para permanecer en ese lugar. Nosotras no somos quien para ir a sacudirla de su lugar. Hará lo que pueda. claro, porque yo creo que algo que a mí me gustó desde la primera vez que asistí a una constelación fue esa capacidad de compasión, de comprensión, de, de consideración con el otro, de no, de entenderlo, de ponernos en sus zapatos, de no juzgarlo y agradecer lo que nos pudo dar, ¿no? Que es todo eso, digamos, en el contexto de la constelación, a mí me resultó fascinante. Luego en la vida real es todo un tema. Sí, porque ahí implica dejar de juzgar, entender que lo del otro es del otro, y que el otro es perfecto como es, y entender que estamos en una correlación continuamente con el mundo en el que vivimos.
que no hay separación, que no hay posibilidad de polarización, que estamos todos en la misma energía, circulando por los mismos campos, que cada cosa que generamos, a veces la agresividad se manifiesta simplemente en ese impulso ante lo que nos lastima, que hay un impulso que ni siquiera se hace verbal, y ya energéticamente eso tiene su efecto. Antes se hablaba de devolver la agresividad, y ahora ya con solo pensarla y sentirla sabemos que energéticamente tiene una resonancia. Es un momento muy rico y difícil. Sí. Y que parece que está comenzando recién, ¿no? Creo que lo Sí, que viene, claro. lo que Sí. viene es todavía... Nosotros nos quejábamos de que nuestras abuelas y nuestros abuelos trabajaban muchísimo, hacer una torta no sé, en el 1800 implicaba un montón de trabajo, traer el agua. Nosotros eso lo tenemos servido. Dimos la canilla, una caja, o vamos a la panadería y lo compramos. Pero el trabajo en el día a día, en el entender, en la compasión, en el abrirnos, también es mucho, porque tenemos esta herramienta. Digamos, tener la posibilidad de comunicarnos con todos, con el mundo si queremos, implica también esta capacidad de poder sentir y percibir cosas de muy atrás, de muy atrás. Bueno, Adri, antes de dar por terminada esta entrevista, que por fin la logramos. Logramos, sí, me encantó. Me gustaría que nos cuentes de tus libros, porque yo creo que este tema hay que estudiarlo, yo animo a las mujeres, que tú sabes que los proyectos que yo emprendo están dirigidos a mujeres, y animo a las mujeres a que estudiemos las cosas, es decir, si queremos ir a una ceremonia ancestral, no sé qué, pero que sepamos por qué existe esa ceremonia, cuál es el significado, lo mismo las constelaciones. Cuéntanos de tus libros y cuáles están disponibles, cómo hacer para acceder a tus libros. Bien, yo tengo un solo libro editado en papel, que es más de mi época en la que trabajaba en violencia de género, y que ahí están, ahora que lo miro, digo, ya estaba en mí la semilla de la inclusión, porque son relatos de personas que no estaban incluidas antes cuando se hablaba de violencia de género, que son, por ejemplo, las prostitutas cuando son mayores, o el caso de las abuelas que se quedan a cargo de nietos, en los que la madre ha sido asesinada por el padre. Bueno, ese libro sí está disponible. Después todo lo demás está en mi página, y lo que voy escribiendo continuamente, artículos, eso está muy disponible. Y si no, me lo piden por las redes. Perfecto. Sí, en la descripción del video está tu página, la dirección de contacto. Bueno, yo te agradezco infinitamente tu buena disposición para lograr esta entrevista. Ojalá puedas venir a Colombia. Aquí, digamos, Me encantaría. hay mucho por sanar. Este país ha sido Sí. atravesado por una violencia desde hace aquí dicen que 50 años, pero no, es mucho más. Sí. Cada generación se acuerda de los últimos 50, pero revisando la historia por diferentes factores, entonces yo creo que es un entorno en donde se hace necesaria la sanación, y ojalá pudieras venir, ojalá la gente se interese por las constelaciones familiares. Yo por donde puedo las difundo porque he sido beneficiaria de las constelaciones. Bueno, tu mensaje para las mujeres que han sido mamás, que quieren ser mamás,
que están resolviendo el rol de madre. Bueno, toda la felicidad del mundo para las madres y sobre todo que todas somos hijas. Entonces, buscar el camino que nos haga reconocer a esa mujer que nos tuvo en la panza como el lugar más abundante que hemos tenido en la vida. Si hay un momento de abundancia infinita, ha sido el momento de estar en la panza de mamá. De abundancia y de libertad, porque hemos sido unos mínimos embriones que han podido, gracias a la nutrición que nos dio sin filtro esa mujer, crecer como nunca. Lo que crece un ser humano en esos 9 meses es increíble. Entonces, entrar en esa concepción de agradecimiento a mamá y papá biológicos, por lo que nos dieron, la vida. Y desde ese lugar, que a veces suele ser muy difícil, es un caminito que va hacia atrás y que llega un momento que también va cambiando, porque una vez que nos enamoramos nuevamente de papá y mamá, ellos entran en la decrepitud o ya no están. Entonces siempre estamos dando vueltas sobre mamá y papá. Pero vale ese esfuerzo que le pongamos en entrar en un agradecimiento celular por mamá. Y las que somos mamás, el mensaje es, ya está, ya le dimos lo más importante, el resto que se lo consigan solitos. Sabes que en ese mensaje han coincidido otras entrevistadas. Creo que estamos en ese momento de entender la maternidad como una etapa, ¿no? No como una larguísima obligación. Claro. Bueno, Sí. Adri, muchísimas gracias. Un gran abrazo. La agradecida soy yo, me encanta charlar con vos. Muchísimas gracias y un beso enorme para todo Colombia. Bueno, nos estamos viendo entonces. Chao, chao. Nos vemos pronto. Un besito. Gracias. Chao.